Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, que se me demoró un poquito para darme el acuse de... No, yo no, profe. ¿Ah? La Ahí estoy plataforma con... no abre. Ah, ¿usted no se la deja abrir? No, profe, está Porque lenta. puede ser el internet suyo, la velocidad en su sitio. ¿Cuántos, Creo que está, a acá también cuántos no está les ha lenta. abierto? A mí No, la tampoco. mía no me abre tampoco, la plataforma mía no. No, el Debe mío ser que tampoco. está muy lenta. ¿A cuántos sí? Más bien hagamos la pregunta al revés. ¿A cuántos que me vayan diciendo cuántos están viendo la plataforma, lo que estoy compartiendo por pantalla? Profe, Sí, profe. yo sí veo su pantalla, su plataforma, pero mi plataforma para ingresar no me deja. Ah, ustedes allá individualmente. ¿Ustedes individualmente es lo que me quiere decir o qué? Sí, o sea, hablamos de que nosotros en nuestro ordenador, iniciando nuestra plataforma, no da, pero si vemos su Ah, pantalla. correcto, eso. No, debe ser que está lenta. Precisamente yo hice una consulta hace unos días del ingreso a la plataforma y me decía Daniel que, pues como el servidor está en Medellín y demás, pues que él no sabe cómo están manejando el ancho de banda para los accesos. ¿Sabe qué creo que está sucediendo? Resulta que en este momento hay un evento en la universidad y creo que hay una presentación masiva. Se me ocurre pensar que puede hacer eso, porque es que creo que es la primera vez que nos sucede esto, ¿cierto? Pues, por lo menos conmigo. Entonces, pues pongámosle atención inicialmente a la presentación, a lo que les voy a comentar en el día de hoy y esperemos que después del descanso se normalice todo, que es realmente donde me interesa que puedan tener acceso a plataforma y demás. Y si no, pues ahí estamos interactuando igual para ver qué podemos hacer. ¿Listo? Bueno, en este momento 18 y 7, hay 25. Solamente me faltan 2 personas por asistir, entonces estamos prácticamente plenos para iniciar. Inicial por el día de hoy, entonces vamos a hacer una retroalimentación rápida de lo que vimos la semana pasada, regresión lineal, incluyendo el taller. Los objetivos específicos eran mostrar cómo construir un modelo de regresión lineal simple, ecuación de la recta, que describa o que describe cómo influye una variable X que es independiente sobre otra Y que es dependiente. Obtener estimaciones puntuales de los parámetros de dicho modelo, estimar los valores promedio de X y de Y, así como el factor de correlación, eso lo vimos también, el factor de determinación, entre otros, para estimar la aproximación o mejor definición de los datos. Básicamente lo que vimos fue el factor de correlación y predecir los futuros de la variable de respuesta de Y. ¿Qué quiere decir con predecir los futuros de variables de respuesta de Y? O sea, ya teniendo la ecuación de la recta y sabiendo por el factor de correlación que ese valor es muy cercano a 1, quiere decir que ese modelo o esa ecuación lineal que hallamos, que encontramos, que calculamos, es muy confiable. O sea, y que esos resultados, por acercarse al valor de 1, se puede decir que es muy buena la... Varios me contestaron que era buena, entonces pues yo se lo acepté. Algunos me dijeron lo que les acabo de decir, que, que si eran confiables, vale también la respuesta. Pero hubo algunos grupos que no me dieron la respuesta y no me dijeron la conclusión, que era lo que quería. Por eso el factor de correlación. Como hubo algún grupo que los valores no le dieron muy exactos, le dieron un poco distorsionados también. Bueno, y creo que hubo otro grupo que en la plantilla en Excel no aparecían los valores. O sea, en la respuesta sí me los colocaron, pero en la plantilla no aparecían. Entonces, bueno, no sé qué pasaría ahí en ese caso. Bueno, igual, es uno de los métodos por mínimos cuadrados
Y quería comentarles aquí rápidamente, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes tuvo la oportunidad de bajar la aplicación para el móvil que se llama calculadora de regresión lineal. ¿Alguno de ustedes como app en el móvil para Android logró bajar esa aplicación, descargarla para probarla? Les hago esta pregunta porque es interesante saber que esas aplicaciones pues las tiene uno a la mano y le pueden servir en cualquier momento, no solo aquí como práctica de la asignatura, sino para su vida cotidiana, ¿no? Entonces, por eso a veces hago énfasis en esas otras aplicaciones que uno pueda usar como alternativa, no solamente estas plantillas de Excel, sino digamos tenerla a la mano. Profe, ¿Ya? yo la tengo, pero no sé cómo manejarla. Bueno, si quiere ahora podemos hacer algún repaso y en esa parte y continuando acá con el tema, yo la tengo aquí, la podemos compartir o usted me la comparte. Y si es la aplicación esa que le recomiendo de calculadora de regresión lineal por Gustavo D. o es otra. Profe, pues era la que había en la tienda. No sé si será esa misma. No, pues que en calculadoras de regresión lineal en la app del Play Store hay varias, no es una sola. Bueno, entonces, ok, entonces, paso siguiente sería hacer la retroalimentación del taller de la clase pasada, el taller 3. Permítame un momentico, dejo de compartir acá, abro el archivo del taller 3 como tal y se los comparto acá por la vida. Listo, profe. Profe, sí, sí tengo la de Gustavo D. Ah, perfecto, listo, ok. Sí, para que de pronto la comparta ahora. Es que ustedes saben que cuando uno directamente lo comparte de acá, hay mucha retroalimentación, entonces me tocaría bajar todos los volúmenes y demás, entonces le pediría a uno de ustedes más fácil que la comparta acá por pantalla para que la miremos más rápidamente. Bueno, entonces voy a compartirles acá el taller, la solución del taller de la clase pasada. Aquí vemos, supongamos 10 datos, de los cuales ingresan tanto los de X como de Y para ajustarlos a una recta. En una tabla se presentan los datos ingresados, allá la gráfica de dispersión lineal, la ecuación de la línea de tendencia, o sea, la ecuación lineal como tal, y determinar si los cálculos realizados de esa regresión son confiables, que no es más que hallar el factor de correlación. Eso era lo que realmente deseaba. Entonces, ahí como estaban en texto en el taller, pues simplemente es colocarlo aquí en Excel, en una tablita, los números de datos, 10 datos, los valores de X, como se planteó allá en el taller, los valores de Y, y pasamos a la solución, que ya sabemos que es volver a hacer lo mismo, pero entonces vamos a adicionar varias columnas. Todas las sumas de x al cuadrado, entonces todo el valor de x al cuadrado línea por línea, o sea, este x al cuadrado menos 6 por menos 6 da 36, menos 3 por menos 3 da 9, y así sucesivamente. Los valores de x al cuadrado, los valores de y al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, 2.8 al cuadrado es poco menos de 9, 7.84. Y también otra columna que se llama la multiplicación de x por y. Entonces, menos 6 por 2 da menos 12, menos 3 por 2, 8 da aproximadamente un número ligeramente menor a 9, menos 8, 4 y así sucesivamente. 0 por cualquier valor da 0, etc. Luego hacemos como segundo paso, como ya lo habíamos mencionado, las sumas de todos esos valores. Por ejemplo, todas las sumas de X, entonces aquí está toda la suma en la columna C59 para este caso, en esta tabla como la hice, la suma desde C47 hasta C56, la suma de los valores y lo del resto, que es todas las sumas de X al cuadrado, las sumas de Y al cuadrado y las sumas de todos los productos X por Y. Seguidamente calculamos el promedio de X con la fórmula correspondiente en Excel, promedio de X barriendo el rango desde C47 a C56,
y el promedio de Y, que es desde D47 hasta D56. Luego miramos fórmulas. Estas tres que siguen, por eso resalto aquí en la casilla B63, B65 y B67, que estas sumatorias son fórmulas. No es simplemente los valores que encontramos de las sumas, sino sumatorias, o sea, son fórmulas. Y esas fórmulas, recordemos, están dadas por ejemplo, la sumatoria, que es una fórmula sumatoria de producto cruzado X por Y, es H59, pero ¿qué es H59? Es la suma de todos los productos X por Y, ¿cierto? Sobre el número de datos, B56. Entonces, devolvámonos aquí un poco. B56, entonces el número de datos, 10 sobre 10, menos C61, y C61 es el promedio de X por D61, que es el promedio por el promedio de Y. Esto sería una fórmula que se llama la sumatoria de productos cruzados X por Y, por el procedimiento de mínimos cuadrados. Ahora hallemos la sumatoria de X al cuadrado, que es lo mismo que la varianza de X. La sumatoria de X al cuadrado es otra fórmula que dice que es F59, y F59 es toda la suma de los X al cuadrado sobre el número de datos, que es B5610, menos el promedio de X al cuadrado, C61. Lo mismo la sumatoria de Y al cuadrado. En realidad, para hallar la ecuación de la recta necesitamos es el valor de la sumatoria de X al cuadrado. Pero la sumatoria de Y al cuadrado la necesitamos para aplicar la fórmula del factor de correlación para saber, o del coeficiente de correlación mejor, perdón, para saber si ese cálculo de esa fórmula es acertada, o sea, es confiable, o si se acerca al valor 1, o sea, es bueno el cálculo. Entonces, hallamos la sumatoria de X al cuadrado, que ya lo dijimos, la sumatoria de Y al cuadrado es un valor similar, entonces es la suma de todos los Y al cuadrado sobre el número de datos, que son 10, menos el promedio de Y al cuadrado. Entonces, aquí simplemente lo que hago es pasar los valores como para decir que la sumatoria de X al cuadrado es la varianza de X, que la sumatoria de Y al cuadrado es la varianza de Y, y ya entraríamos a calcular los coeficientes como tal, para saber cuáles son los valores que vamos a determinar para la definición de la recta. Entonces, la pendiente de la recta B, que es lo mismo que el beta sub 1 según definición del documento que está en plataforma, que sería C63. Devolvámonos acá un poco. Y C63 es la fórmula de la sumatoria de los productos cruzados X por Y, ¿cierto? Entonces, decimos que es C63, que es esa fórmula sumatoria de productos cruzados X por Y, sobre C69. Y C69 es la varianza de X, o sea, la fórmula de la sumatoria de X al cuadrado. En el caso, este es el caso de la pendiente de la recta, ¿no? Que yo lo llamé de una forma como el B minúscula, o por definición, según el documento que está en plataforma, hay muchos libros y muchos documentos, es el beta sub 1, ¿cierto? Y el otro es el valor fijo, que es un valor constante, un coeficiente A, que yo lo llamé A, o como está definido en los documentos, los textos y en el archivo descriptivo que está en plataforma, el beta sub 0. Entonces, este va a ser igual al D61. Y D61 es el promedio de Y. Es el promedio de Y menos C73. Y C73 es justamente el valor de la pendiente por C61, que es el promedio de X. Entonces, aplican uno de esas fórmulas y de una vez saca el valor de la pendiente de la recta, que es el beta sub 1 según documentos, y el beta sub 0, que es el valor de coeficiente. Entonces, aquí está 0.288 y 3.74. Entonces, ¿qué decía? Escriban, por favor, la fórmula. Entonces, sí, la mayoría lo hizo, está bien. Por definición, la fórmula de la recta es Y es igual a A más B por X, o lo mismo, Y es igual a B sub 0, beta sub 0 más beta sub 1 por X, que es igual a los valores hallados. 3.747, que es el coeficiente como tal, y más
el beta sub 1, que es la pendiente de la recta, que es 0.288 por x. Entonces, luego hallamos el coeficiente de correlación, y ese coeficiente de correlación es igual a C63. Y C63 es justamente la fórmula de sumatoria de productos cruzados X por Y, que ya encontramos el valor, que era aquí arriba 26.182. Entonces, en el coeficiente de correlación es equivalente a el C63 sobre la raíz del C65, que es la fórmula de la sumatoria de x al cuadrado, por la raíz de la fórmula de la sumatoria de y al cuadrado. Y así encontramos el coeficiente de correlación. Recuerden que el factor de correlación es la R, y el coeficiente de correlación es la raíz cuadrada de ese R. Ese R al cuadrado. Entonces, conclusión, el ajuste lineal es bueno porque está próximo a 1.9968, casi es 1, ¿cierto? Y lo otro era hacer la gráfica, que ya pues más o menos saben que uno lo que tiene es que barrer los datos, ¿cierto? Barrernos los datos de la... Perdón, yo me devuelvo un poco. Barrernos los datos de X y Y. Se va a insertar gráficas y cogemos insertar gráficos de líneas y podemos escoger o este. Bueno, listo. Esto sería más o menos entonces el resumen de lo del taller planteado de la clase pasada. Paso siguiente. ¿Qué temas tenemos para ver el día de hoy? Permítanme, yo les comparto nuevamente plataforma y hoy tenemos los siguientes temas. Hoy necesitamos hablar de pronósticos. Les invito a participar de esta tutoría 4, ya hicimos el repaso. Abordaremos el tema de pronósticos, modelos diferentes y clásico cálculo de pronóstico en Excel. Materia del taller 4 de esta tutoría y por último el parcial individual por plataforma. Bienvenidos, y obviamente antes de hacer ese quiz individual por plataforma les haré un pequeño repaso de lo que hemos visto desde la primera clase hasta la anterior. Básicamente entonces, en cuanto a los pronósticos, como se puede observar en la plataforma, los pronósticos son simplemente una predicción del comportamiento de una variable, la cual está sujeta al presente y cómo va a ser en el futuro. En los supuestos se puede o se debe considerar el relacionamiento lineal entre las variables. En realidad, todo lo que hemos empezado a estudiar acá en esta asignatura son puras probabilidades, puros pronósticos, y son valores normalmente entre 0 y 1, o que se dan en decimales o como porcentaje. Pronosticar es prever o predecir un futuro en la estadística, anunciar un hecho que sucederá en el futuro, pero no necesariamente eso que les acabo de decir, porque digamos que en las probabilidades, que fue lo que vimos en las cadenas de Markov, tema 2, sí era aplicar ese concepto de valores entre 0 y 1. Ya en regresión lineal, que fue el tema de la tutoría pasada, la sesión pasada, habla más de, como de encontrar unos valores como en una dispersión de datos, calcular una recta que tenga la línea de tendencia más cercana, que aglomere la mayor cantidad de esa información, de esos datos. Entonces, pues los diferentes valores que uno va a encontrar de acuerdo al reemplazo de la variable x de esa recta hallada, pues pueden ser muy variados y muy diversos, digámoslo así. Y en esto de pronósticos, que también tiene que ver, digamos, como con una tendencia parecida a la regresión lineal, vamos a ver como uno, promedio móvil ponderado, el de coeficiente exponencial y el típico pronóstico en Excel. En realidad hay como 4 variables, ya lo vamos a ver en el documento oficial. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y ejercicios de lo que es
la media móvil ponderada, el coeficiente de expansión y el pronóstico típico de Excel, porque la idea es finalmente plantear una plantilla, como hemos venido haciendo, en Excel para poder llevarnos a interactuar con algún ejercicio que nos dé alguna destreza para poder hacer estos cálculos, aunque digamos que de una forma relativamente simple, ¿sí? Entonces vamos a ver este documento oficial que llama pronósticos. Luego vemos sobre la práctica, después de haber visto esos conceptos de todas las fórmulas de pronósticos, el promedio móvil ponderado, el método de suavización exponencial, coeficiente exponencial, como yo decía, más bien suavización exponencial, simple, ejemplos, un archivo de referencia muy sencillo de pronósticos en Excel, pero veríamos antes del taller lo que son los ejemplos de pronóstico en Excel, unos ejercicios muy sencillos que nos induzcan a poder realizar un taller también sencillo de lo que son los pronósticos vistos desde el punto de vista de la plantilla como tal de Excel. Entre otras cosas, les quiero como resumir de antemano que en esto de los pronósticos y en estas técnicas que son, hay otra técnica que se llama el run rate, pero no lo vamos a ver acá. Digamos que estos tres procedimientos son bastante útiles y de los tres les quiero comentar que uno que tiene muchísima aplicabilidad y es mucho más aterrizado en la práctica, y se los manifiesto de presente, es el método de suavización exponencial. ¿Por qué les comento esto? Porque en el proyecto final o en el trabajo final, ustedes pueden trabajar o regresión lineal, o me presentan un proyecto real de su empresa, de su pequeño negocio, en el entorno donde usted se mueve laboralmente, o de su negocio particular, no sé. Un proyecto que tenga que ver o con regresión lineal, o con pronósticos, o con inventarios, o teoría de colas. Entonces, si escogen el tema de pronósticos, ahí se da uno cuenta o se dará cuenta que el que hace las mejores aproximaciones de todas, se los digo honestamente, es este método de suavización exponencial. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a mirar el archivo de pronósticos. Permítame un momentico, yo abro ese archivo, el que está en plataforma, y les voy preguntando, ¿ya han tenido o han podido abrir la plataforma ustedes de forma individual? Sí, profe, ya me ingresó. Sí, profe. Ah, bueno, ok, gracias. Quería saber eso, a ver cómo íbamos. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos 18, sí, me faltan 2 participantes el día de hoy. Voy a compartirles este archivo que se llama pronósticos, que está en plataforma. Pronósticos son simplemente una predicción del comportamiento de una variable, la cual está sujeta al presente y cómo va a ser en el futuro. Eso es lo que está dicho ahí en plataforma. En los supuestos puede o no debe considerarse el relacionamiento lineal entre las variables. Pronosticar es prever o predecir un futuro en la estadística. Pronosticar es prever o predecir un futuro en la estadística. Anunciar un hecho que sucederá en el futuro. Se pueden realizar los diagramas de dispersión y hallar los coeficientes de correlación, que fue lo que hicimos en la clase pasada, lo de la regresión lineal, hallar la ecuación de la recta, hallar los residuos para encontrar las líneas rectas de regresión con el valor mínimo y máximo. Aquí lo hacemos básicamente por el método de mínimos cuadrados. Se emplean los modelos de series de tiempos que pueden ser simples, promedios simples o ponderados. Suavización exponencial es otro método. Ahí les estoy comentando lo que les había mencionado hace un momento. Y los modelos de regresión lineal, que pueden ser los más utilizados. Por eso les decía que de pronto ahora, ojalá nos quede tiempo, si por X o Y motivo no nos queda tiempo, me sentiré presionado, obligado, para que en la próxima clase, a primera hora, revisemos esa aplicación que se llama regresión lineal. Es bastante útil. ¿Y por qué hablamos de este de regresión lineal? Porque es el que uno tiene como más a la mano y que, digamos, matemáticamente en nuestro curso educativo, desde el bachillerato y ahora en la universidad,
digamos que es como el más común y el que más se emplea, entonces digamos que es como el de diario, por decirlo de alguna manera. Pero no quiere decir que los otros métodos sean menos utilizados. Como les decía, ese de suavización exponencial es súper útil para casos reales, prácticos, y se acerca mucho a la realidad. Se puede pensar en 4 modelos entonces dentro de los cuantitativos, que son la tasa de crecimiento medio, la regresión lineal, como les acabo de mencionar, el run rate, que es calcular, por ejemplo, ventas en función del año anterior, el promedio móvil simple, eso serían los cuantitativos. De esos vamos a ver el promedio móvil ponderado y el de suavización exponencial. Aplicabilidad, los pronósticos de ventas, pronósticos de demanda, pronósticos cualitativos. Porque no solamente la parte cuantitativa de medir qué tanto se proyecta vender, qué tanto demanda va a haber, etcétera, ¿cierto? Sino también desde el punto de vista cualitativo. Los dos primeros aplican para los cuantitativos, o sea, pronósticos de ventas y pronósticos de demanda. Pero los cualitativos se emplean principalmente es para encuestas, por decir algo, encuestas de demanda, encuestas de satisfacción, investigación de mercados, evaluación de clientes, entre otros. Y ejemplos de esos en general de aplicabilidad de los pronósticos tenemos los niveles de confianza de la demanda, encuestas sobre consumos de productos, relacionamiento lineal entre consumos y renta, por ejemplo, número de cajas registradoras versus tiempo promedio de espera, producción, procesos de producción, etc. Ya, digamos, esto como una introducción, un abrebocas, que son el formulismo, las fórmulas que debemos aplicar para estas diferentes metodologías. Entonces, como les decía, tenemos 3 metodologías dentro de las 4 básicas cuantitativas, que son promedios móviles, en este caso promedio móvil ponderado, suavización exponencial y el típico cálculo en Excel de pronósticos, que es el más simple y me atrevería a decir el más inexacto, para no andar con muchos rodeos pues en la práctica. Entonces, son mucho más exactos estos 2 primeros que vamos a ver, pero para efectos de la vida de la práctica, digámoslo así, en este caso de esta asignatura, vamos a ver la fórmula en Excel en plantilla para el pronóstico básico de Excel. Promedios móviles. Los promedios móviles son promedios ponderados. ¿Qué quiere decir? Que están como regulados por un factor de ponderación, los cuales estiman la demanda del siguiente periodo de tiempo durante bimestres, trimestres, semestres. El promedio móvil ponderado está determinado por una fórmula que se llama X sub T media, que es la X media sub T, que es el promedio de ventas, por ejemplo, promedio de ventas en unidades en un periodo dado T. Y está dado por la sumatoria desde T igual a 1 hasta N, donde N es el número de datos, C sub I es el factor de ponderación y el X sub T menos 1 es las ventas o demandas reales en unidades de los periodos anteriores a T. O sea, siempre voy sumando el anterior por ese factor, más el anterior por el siguiente y así sucesivamente. Ese sería como el sistema del promedio móvil o medio ponderado. Promedio móvil ponderado. En suavización exponencial, entonces en suavización exponencial, las ponderaciones de las observaciones se tienen en cuenta, es el nivel de confianza para analizar el comportamiento de la variable, es decir, es como la evolución del método del promedio móvil ponderado, el anterior. Se calcula el promedio de una serie de tiempo con autocorrelación para ajustar esos pronósticos. Esa autocorrelación está dado por una variable o factor alfa, que sería más o menos como dado por una fórmula que es 2 veces sobre n más 1, donde n es el número de datos. Y la fórmula sería algo así como x sub t media sería igual a la x sub t menos 1 media, que es el valor anterior, más ese factor alfa, que es un factor de ponderación, por la x sub t menos 1, que es el valor anterior, no media, sino el valor anterior, menos la media de ese valor anterior. Donde, digámoslo así,
Ahorita lo vamos a ver de forma práctica en las fórmulas, en las plantillas en Excel, donde la X sub T media es el promedio de ventas, por eso coloco entre paréntesis, por ejemplo, puede ser de ventas, de demanda, de un pronóstico de un artículo, etcétera, en unidades en el periodo de tiempo T. La X sub T menos 1 media es el pronóstico de ventas en unidades del periodo T menos 1, o sea, anterior. El X sub T menos 1 es las ventas reales en unidades en el periodo T menos 1, o sea, anterior. Y el X sub T menos 1 media, perdón, el X sub T menos 1 menos el X sub T menos 1 media es el error del periodo anterior. Con lo cual encontraríamos este factor alfa, que es el coeficiente de suavización, que son valores que deben estar siempre entre 0 y 1, o sea, en decimales o como un porcentaje. Pero vamos a ver que en la plantilla lo vamos a ver como en decimales. Tenemos el típico diagrama de dispersión, porque en pronósticos no podemos dejar por fuera el famoso sistema que acabamos de ver como repaso de la regresión lineal, o sea, el cálculo de la línea recta. O sea que mirándolo desde el punto de vista utilitarismo, utilidad, los que más se usarían sería el método de regresión lineal, o sea, el cálculo de la recta, que ya lo vimos en la clase pasada en pronósticos, y estos que vamos a ver hoy, que son el método de media móvil ponderada y suavización exponencial, y el típico método de pronóstico de Excel, que siendo realista es como el más impreciso, porque a veces no tiene uno toda la información para poder hacer esos pronósticos si solamente tiene pocos datos. Obviamente, si tenemos más información, podría ser un poco más confiable, y eso es lo que pretendo como práctica del día de hoy en el taller. Y el gráfico del pronóstico de Y con respecto a X, que fue lo que empezamos a ver desde la semana anterior, y las líneas de tendencia. Entonces, recuerde que uno se barren todos los datos en Excel a graficar, se selecciona la opción insertar en las opciones de gráficos, selecciona la pestaña insertar gráficos de líneas, pinchar ahí, y en la siguiente ventana que aparece líneas 2D, de las opciones presentadas, seleccionar línea con marcadores. Es pinchar en la primera opción de la izquierda de la segunda línea presentada de las plantillas arriba en Excel. Entonces aquí hago un resumen como repaso de cómo hacer los gráficos también de todo esto que estamos viendo acá de regresión lineal, pronósticos y demás. Esta es básicamente lo que les quería mostrar como definiciones y como fórmulas para hacer incursionar en este tema de los pronósticos. Ahorita les voy a compartir, me voy a volver aquí un poquito, voy a volver un momento otra vez a la plataforma para que veamos dónde vamos. Pronósticos, acabamos de ver este archivo que se llama pronósticos. Ahorita entonces, de acuerdo a esas definiciones, vimos la definición de la promedio móvil ponderado. Entonces vamos a ver directamente en una plantilla en Excel cómo hacer los cálculos de estos promedios móviles ponderados. Y seguidamente miraríamos el método de suavización exponencial simple, también con unos ejemplos. Dejo de referencia al documento de pronósticos en Excel, pero digamos que salto directamente al ejemplo con pronóstico en Excel, dos ejemplos sencillos para tener la antesala de poder desarrollar el taller del día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer como metodología? Seguimos esto que estamos haciendo acá, nos vamos al descanso corto, puede ser 10, 12 minutos, regresamos, empezamos a trabajar el taller. Yo hago una pequeña interrupción de unos 5, 7, 8 minutos para hacer un repaso de los temas del taller, del quiz del día de hoy. Más o menos a las 8:30 de la noche ingresan todos por plataforma de forma individual para desarrollar el quiz o el parcial 1. Cuando lo terminen, si ya han logrado terminar en los 10 o 15 minutos que tenemos después del descanso el taller 4, bien, y si no, retornamos para continuar con ese taller, y cualquier duda o retroalimentación o pregunta, ahí estaremos pues pendientes para solucionarlos. Entonces pasamos directamente a este archivo que se llama promedio móvil ponderado ejemplos. Permítanme un momentico, yo lo abro.
oficial, promedio móvil ponderado. Y ya se los comparto acá. Permítame que tengo un bachecito aquí en el computador. Vamos otra vez. Parece que ahora sí. Ok. Bueno. Pues permítame, yo dejo de compartir acá y les comparto el archivo. Aquí está. Pues es una plantilla, obviamente pues yo me tomé el trabajo de hacer la investigación, de no solamente limitarnos a un libro, sino coger cosas de la vida práctica que les pueda servir a ustedes para usarlos, porque es que una cosa es dar la teoría y la temática de una asignatura y otra cosa es como mirar qué realmente me sirve a mí para mi vida laboral, personal, de negocio particular, en algún pronóstico, en este caso usando esta plantilla de pronósticos de demanda de promedio móvil ponderado, que en inglés se llama Weighted Moving Average. Entonces, yo me voy a ir directamente, permítame acá, a la plantilla original. Aquí ustedes pueden ver una plantilla donde aparecen unos periodos que pueden ser los meses, por decir algo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 12. Una demanda, que aquí es donde voy a introducir los datos, y esto no se toca. O sea, usted mete los datos acá, luego hace una ponderación de unos porcentajes de participación, y finalmente, después de hacer la ponderación de esos porcentajes, automáticamente se genera aquí el pronóstico. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar alguno que ya habíamos visto en una clase pasada, que fue los servicios de software que se prestan en una empresa de tecnología. Entonces, por decir algo, vamos a tomar como ejemplo, esto digamos que fue mi caso real del año pasado, en la pandemia. Este es 15 servicios de software en el mes de enero del año pasado, 20 en febrero, 30 en marzo. Ojo, ya se vino la pandemia, en marzo me estaba yendo súper bien. Y resulta que se vino la pandemia, pero así todo, mire, saqué 30 servicios, bastante favorable. Ya en abril del año pasado ya estábamos encerrados todos y solo me llegaron aquí, donde yo vivo, 2. en mayo, 1. En junio ya empezó como a mejorar la cosa, 7. Recuerde que en junio ya uno podía como medio salir y todo eso, ¿cierto? Julio ya empezó a mejorar más, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ok, entonces, esto es como un caso de la vida real, ¿cierto? Un caso personal. Entonces, aquí tenía yo, coloqué todos los valores de demanda de los servicios prestados y hay que hacer una ponderación. Entonces, una ponderación de demanda. Por eso se llama pronóstico de demanda promedio móvil ponderado. Entonces, una demanda más lejana, una demanda media o intermedia y una demanda más reciente. Entonces, digamos que si la demanda está más lejana, el porcentaje lo puede tomar usted como más alto. Igual usted puede modificar eso, ustedes pueden modificarlo. Pero entonces yo hice un estimativo, por ejemplo, que en la demanda más lejana tenía una ponderación del 30%. En la demanda intermedia, 15%. Por eso se llama promedio móvil ponderado, que son varios factores ponderados que los pondera el que está haciendo el análisis de pronóstico para ver qué pasa a futuro, ¿cierto? Esto es como previendo el pronóstico, por ejemplo, para este año. Y la demanda más reciente, 3%. Ahorita lo modificamos y se darán cuenta. Ustedes se preguntarán, uy, ¿qué pasó con el pronóstico del primero, segundo, tercer periodo para este año? Pues resulta que eso no se toman en cuenta directamente por la sencilla razón de que solamente está el cuarto periodo porque pondera primero como para esta rata más lejana, luego para la demanda intermedia y luego para la más reciente. ¿Y cómo sería el proceso? Miremos y parémonos en la celda C10.
tengan en cuenta que esto yo no me lo he inventado, es algo totalmente matemático y que ya fue diseñado por los estadísticos matemáticos. Yo simplemente lo que estoy usando es una plantilla para hacer uso de este procedimiento, de este método. Entonces, ¿qué dice la celda, por ejemplo, C10? C10 dice que es B7 y B7 es el primer valor ponderado de demanda, ¿cierto? 15. Por C3. ¿Y C3 quién es? El primer factor de ponderación, el 30%. Más B8. B8 entonces es el siguiente valor de demanda del mes de febrero del año anterior, ¿cierto? O sea, 20. B8, 20 por C4. Ah, pero es que el C4 ya no es el mismo del anterior. Entonces de ahí tomo es una demanda intermedia del 15%, por decir algo. Más el B9. Y el B9 entonces tomo el valor de marzo del año pasado, que es 30, por el factor de ponderación más reciente, en este caso 3%. Entonces aquí tengo ya un pronóstico para este año, por ejemplo, desde el cuarto periodo, desde el cuarto mes, donde en abril va a ser 8.4 servicios, en mayo 10.56, en junio 9.33, en julio 0.96. Pero miren un detalle, que esto coincide más o menos con la proyección en el año pasado a lo que era esta depresión tan fuerte en servicio que hubo entre abril y mayo. Mira que aquí en el pronóstico se refleja entre este, que es el 7, el mes 7 para este año, 0.96, miren, muy cercano al 1 de allá, y el 1.71 muy cercano al 2 o al 7, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces simplemente se van como corriendo las celdas, porque digamos, la celda C10 era tomar este valor por el primer factor de ponderación, más el segundo valor por el segundo factor de ponderación, más el tercer valor por el tercer factor de ponderación. Si nos paramos en la siguiente columna o celda, ya sería el C11, entonces tomaríamos como corrido. Entonces miremos acá que ya no sería el B7, sino el B8 por el primer factor, más el B9 por el segundo factor, más el B10 por el otro. Y así sucesivamente se va corriendo y así tenemos un pronóstico. Este es el famoso pronóstico de promedio móvil ponderado. Eso era rápidamente lo que les quería mostrar. Hay otro ejercicio ahí, pero pues así para avanzar rápidamente les muestro este. Igual ahí está montado en la plataforma y ustedes lo pueden mirar. ¿Cómo lo graficaríamos? Porque miren que aquí no aparece la gráfica. Entonces, como está la plantilla base, entonces, ¿qué hago yo? Me vengo a servicios de software, barro lo que es la demanda, ¿cierto? La copio y me voy a la plantilla original y la pego donde aparece la demanda y me aparece la gráfica. La gráfica de la demanda básicamente sería, y del pronóstico que sería la otra de tendencia. La demanda es la azul, punto, que se ve aquí claramente. Y la grisecita que se ve como con esa tendencia sería, que es, en resumidas cuentas, ¿qué concluiría uno de estos pronósticos? Que es muy conservador, ¿cierto? Porque miremos y volvámonos aquí al ejercicio como tal. Mire, aquí está el pronóstico, aquí ya se refleja, nuevamente porque nos fuimos a la plantilla original. Este sería la demanda y este sería el pronóstico. Como ustedes pueden ver, el pronóstico está muy por debajo de lo que realmente fue la demanda el año pasado. O sea que es súper conservador. Este sería el método del promedio móvil ponderado. Entonces es un método demasiado conservador. Vámonos ahora entonces a hacer, permítanme, yo les comparto el siguiente método por plantilla en Excel también montado, que se llama la suavización exponencial, que está plasmado en el archivo de las fórmulas del pronóstico, ¿cierto? Entonces, abramos este archivo que se llama suavización exponencial simple, ejemplos. Permítanme un momentico que se abra y ya se los comparto. Entonces, voy a compartir acá el archivo de suavización exponencial. Digamos que podemos tener los mismos casos, porque no tendría sentido ver estos ejercicios
sin la proyección y la comparación entre uno y otro método, tomando los mismos ejemplos, ¿cierto? Entonces, tomé ese mismo de servicios de software, ¿cierto? Para de suavización exponencial. Pero ojo, eso me costó un poco de tiempo y de trabajo poder hacer estos ajustes de fórmulas, porque en la fórmula como tal, recordemos que la fórmula en suavización exponencial decía que era igual al valor anterior por el coeficiente de suavización, todo entre paréntesis, el factor de suavización, y este sería como el error, el periodo que es el valor más reciente menos el valor anterior, que sería como el factor de corrección o el error, como se diría. Entonces, ¿qué hice yo? De acuerdo a los textos, los documentos y demás, acerqué la fórmula a esta plantilla, que es la que es el método como tal de suavización exponencial. Y esta fórmula, que es como el ajuste del anterior, sería el valor anterior ya no es más el coeficiente de suavización por el valor más reciente menos el anterior, sino el valor anterior por el coeficiente de suavización más el valor estimado anterior, óigase bien, el valor estimado anterior, por eso lo resalto, por el complemento del coeficiente de suavización. Y este método es el que yo les he dicho, ya esta sería la tercera vez, que es más ajustado a la realidad en la metodología de los cálculos de pronósticos, de los métodos estudiados, porque hay muchas metodologías, ¿cierto? Pero este se acerca un poco más a la realidad, como a ver que uno dice, ve, de pronto este sí me va a funcionar mejor en mis pronósticos que el otro método, o el que vamos a ver del día de hoy del taller, que es de pronósticos en Excel, sencillo, ¿cierto? Simple. Entonces, veamos, por ejemplo, cantidades y para los periodos. Pues enero 10, febrero 20, marzo 30, abril 2, mayo 0, bueno, yo me atreví a poner ahí en mayo 0, junio 1, y bueno, y así sucesivamente. O sea, es muy similar al anterior que planteamos, el de la media móvil ponderada. Y vamos a poner un coeficiente, por eso lo resalté en amarillo. Siempre será un valor entre 0 y 1, como dice la teoría. Entonces, en este coeficiente de suavización, que es el coeficiente alfa, que está definido a, uno coloca un porcentaje definido, que en este caso será con decimales, no el porcentaje directamente, sino en valores decimales. Entonces uno dice, voy a poner un coeficiente de suavización bajo. O sea, que no va a escoger como en el de media ponderada del 30, ni del 15, ni del 3. Recuerde que en ese ejercicio miramos 30%, la tasa como más lejana, la intermedia del 15 y la más cercana a la del 3. No, voy a escoger la del medio, la del 15%. Entonces, el complemento, el factor o el coeficiente de suavización de complemento, que según esta fórmula es aquí, complemento del coeficiente de suavización, como es un valor que no debe pasar de 1, es la diferencia entre el primero y 1. O sea, restar 1 de ese valor. Entonces sería, si yo escogí punto 15, entonces el complemento debe ser punto 85. Si yo escojo aquí punto 30, entonces aquí sería punto 7, ¿cierto? Bueno, entonces simplemente hago la diferencia, como se ve acá, 1 menos el anterior, y eso me da el coeficiente de complemento. Y eso es lo que voy a aplicar aquí en la fórmula. Entonces aquí resalto también, en la plantilla original no estaba resaltado, pero yo lo resalto como para que ustedes vean, como en el anterior método, que en las cantidades, que es como el equivalente a las demandas, es donde uno mete los datos, coloca este factor primero de acá, y por defecto sale el otro automáticamente y hace todos los cálculos. Este método me gusta mucho porque tiene como esa variabilidad mucho más amplia en cuanto a la aproximación de un pronóstico un poco más acertado a la realidad que el anterior. Entonces miremos cómo se calcula. Parémonos en la celda C8. Y la celda C8 dice lo siguiente, por definición. Dice, valor anterior. ¿Y cuál es el valor anterior? C7, véalo, ahí está. C7 por, dice, coeficiente de suavización, C5. C5, el coeficiente de suavización es 0.15. Más, dice por fórmula, más el valor estimado anterior. Y el valor estimado anterior sería D7. Pero fíjense que en D7 no hay nada, ¿cierto? Entonces se supone que debe ser 0. Más D7 que es 0 por
D5, y D5 es el coeficiente de suavización de complemento según dice esta fórmula. En la siguiente celda será lo mismo, entonces será el valor anterior, sería C8, se va corriendo, como en el anterior caso, C8 por el C5, que sigue siendo 0.15, más el D8, que ya ahí sí tiene un valor anterior, un valor estimado anterior, que es 2, por el D5, que sigue siendo 0.85, y así sucesivamente. Miremos aquí un detalle, supóngase que yo no voy a poner 0.15 aquí, sino que va a ponerla como en el anterior método, la tasa más lejana, 0.3. Automáticamente aquí me bota el 0.7 como el coeficiente de complemento y miremos que los pronósticos subieron un poco, porque miremos que el anterior valor primero aquí era 2. Y obviamente si yo subo este factor de este coeficiente de suavización, pues el pronóstico va a ser más alto, ¿cierto? Sin embargo, supóngase que aquí no vamos a tener un coeficiente de suavización del 30%, sino del 60%. Entonces pongamos 0.6. Si tomo 0.6, quiere decir que el de complemento va a ser la diferencia de 1 y ese valor, que sería 0.4. Y mire que el pronóstico para febrero de este año ya no sería de 3 o de 2 como se hizo inicialmente, sino que sería de 6, mucho mayor. Eso es una situación. Otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, ventas por tecnología, que es vender un mundo de artículos a nivel tecnológico o reparaciones también, podría ser en un taller de reparación, un centro de diagnóstico de soporte de hardware y de software, los servicios que se prestan, ¿cierto? Y algo parecido. Y tengo otro ejercicio que es bien interesante también, donde podemos, este sí lo saqué de un texto para poderlo comparar de que el método sí estaba funcionando perfectamente y la fórmula lo saqué de un texto. Entonces decía que era, por ejemplo, asimilándolo a nuestro caso, sería ventas de tecnología. Entonces que yo tengo un gran negocio donde vendo memorias, discos, computadores, impresoras, joysticks, bueno, una cantidad de cosas de tecnología, y pongo esos valores como cantidades vendidas o como demanda mes por mes, por ejemplo, de un año, y aplico el mismo método por suavización, coeficiente de suavización exponencial, pero a diferencia de los otros dos ejercicios, yo puedo, de acuerdo a la experiencia, en el primer periodo que aparecía vacío, como ustedes vieron acá, miren, en el primer periodo en el pronóstico no aparece nada, yo me atrevo a colocar un valor acá para el primer valor estimado del siguiente año, o sea, de este. Supongamos que este fue el año anterior y que este es el presente. Entonces, vamos a ver qué sucede si no le coloco nada, como haciendo la proyección directamente y yo diciendo, el año pasado en enero vendí 3.200 productos. Este año, sin fórmula, o con la fórmula, me atrevo a colocar un valor y pues como estamos empezando año, no va a poner un valor tan alto, va a poner un valor más pequeño. 2.869, ¿sí? Igual se aplica la fórmula de la misma, de similar forma. Entonces es el valor anterior, que es C5, por C3, que es el coeficiente de suavización, más el valor estimado anterior, que en este caso es 2.869, D5, por el D3, que es el complemento del de suavización dado. Vamos a suponer que yo voy a cambiar este valor, y no le voy a poner 0.35, sino 0.2. Automáticamente si digo que aquí que es 0.2, aquí me va a botar 0.8. Miremos que los pronósticos en el segundo mes me dio 2.935.2. Volvámonos al valor anterior. Y el último me dio 2.887. Entonces devolvámonos aquí a este del 0.35. Mire que aquí me dio más alto, obviamente, 2.984, y el último valor me dio 2.898. Igual, si miramos todos los pronósticos en suavización, dato por dato, podríamos, sin exagerar,
podríamos decir sin exagerar que periodo por periodo, mes por mes, en el pronóstico, este se acerca más a la realidad que los anteriores métodos o ejemplos ya planteados, porque mire que en el pronóstico estamos viendo que periodo por periodo, mes por mes, exceptuando el mes 2 de este año, todos son ligeramente o importantemente mayores al de un periodo anterior, incluido el del último mes. Por ejemplo, el mes 12 aquí era del año anterior 2321 y aquí fue 2898. Pero ahí no termina. Vamos a suponer que, como en los otros ejercicios, yo no hago ninguna previsión para el primer mes de este año, entonces le pongo 0. Y obviamente si pongo 0, que es como no poner nada, el pronóstico para el segundo mes va a ser muy bajito, porque es como si en la previsión o en el valor estimado del primer mes de este año no hubiera hecho nada. Entonces mire que los pronósticos ya aquí son mucho más conservadores los primeros meses, pero paulatinamente vamos creciendo y ya sea después del final del mes 9, el pronóstico del periodo para el mes correspondiente en este año es mayor que el correspondiente del mes del año anterior. Entonces, eso era lo que les quería comentar de estos procedimientos o métodos que son la promedio móvil ponderado, que lo vimos ahora, y este que es el el sistema de pronóstico por suavización exponencial. Entonces, como pueden ver, este se acerca más como a la realidad y en la práctica yo ya lo comprobé en algunos trabajos o proyectos que me han presentado reales estudiantes en otros semestres, de que este se aproxima mucho más a la realidad que los otros. Bueno, entonces ahí tendríamos el de suavización exponencial. Espera un momentico que... Sería que alguien salió y volvió a ingresar porque tengo los mismos participantes. Alguien solicitó ingresar y tengo los mismos participantes de ahora, 25. Bueno, me quedaría por compartir, volvámonos aquí a plataforma nuevamente. Y nos queda por ver, esto se los dejo de referencia como para que ustedes entrenen pues cómo usar la plantilla en Excel, de cómo hacer pronóstico en Excel y demás, que se llama pronóstico en Excel, es un archivo que está en Word, pero saltemos directamente a la plantilla para ver los ejemplos de pronósticos simples, muy sencillos. Obviamente, como les digo, tal vez me atrevería a decir de que si no hay muchos datos, se vuelve el más impreciso, como el más conservador de todos, y el pronóstico uno queda como aburrido, decir, uy, pero si ese es el pronóstico que me muestra eso está muy malo, ¿cierto? Pero es, como les decía, entre más datos o más periodos, más anualidades o más periodos tenga, pues el pronóstico va a ser obviamente más acertado, ya lo vamos a ver acá. Entonces voy a abrir este archivo que se llama ejemplos de pronósticos en Excel, que es el que vamos a usar como referencia para el taller del día de hoy. Entonces voy a abrir acá el archivo. Profe, no está compartiendo pantalla. ¿Perdón? ¿Qué? No está compartiendo pantalla. No, ya se los voy a compartir. Es que estoy abriendo el archivo primero. Entonces, permítanme un momentico. Ahí sí, ¿ya la ven? Sí, profe. Exactamente, sí, es que era comentándoles pues que les iba a compartir este archivo. Se llama Ejemplos Pronóstico en Excel Oficial. Entonces, este sería el archivo y la plantilla que ustedes deben usar para el taller del día de hoy. Recuerden que en clases pasadas habíamos presentado este ejercicio que se llama Ingresos por Servicios. Recuerda que vimos un ejercicio por allá donde decía que cada servicio en promedio yo lo había estimado 125.000 pesos, como para no hacerlo tan complejo, ¿cierto? Entonces yo coloqué los datos de todos los servicios mes por mes del año anterior, servicios de software, y los ingresos multiplicando, estimando que cada servicio de software cuesta 125.000 pesos, que en la realidad eso obviamente no es así. No es lo mismo instalar un servidor que instalar un sistema operativo, y dependiendo del sistema operativo, no es lo mismo instalar un programa X o buscar la solución de software que tiene determinada dificultad a un equipo, bueno, alguna cosa.
o poner a funcionar la red que no funcionaba en el equipo, o que se le perdió tal cosa al equipo. Bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, obviamente las tarifas son diferentes, pero yo estimé eso, que en promedio cobraba por servicio 125.000 pesos. Entonces, 10 servicios, 1.250.000, 77 servicios, 9.625.000 pesos, etc. Y aquí, donde aparece esta resaltada, esta columna, es donde está el pronóstico. Miren, pronóstico. Y vamos a suponer, esto es el pronóstico más conservador y más simple que puede haber, pero aplica. Entonces, digamos que para poder hacer los cálculos de los pronósticos hay un truquillo, digámoslo así, para el año, digamos que esto fue el año 2020, entonces aquí yo pongo año 2021 y pongo el primer periodo de este año, que sería en este caso, haciendo la seguidilla de periodos, sería el periodo 3 en realidad, ¿cierto? Pero en realidad es el periodo de acá, de la celda E9, ¿sí? Entonces, yo le puedo poner ahí cualquier valor para Y. Por decir algo, si yo venía en este consecutivo de tanto se produjo en plata, ingresos por mes del año 2020, mes por mes, a mí me da por decir que en el 13º periodo, que en realidad sería el mes de enero de puede ser que yo no tuviera un ingreso de 1.250.000, sino que fui muy atrevido y le digo 3.500.000, pero usted puede poner en realidad ahí el valor que quiera. Es más o menos parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior, pero atreviéndose uno a colocar un valor de pronóstico inicial, digamos así. Entonces, yo me voy acá a esta celda que se llama E9 y aplico la fórmula de pronóstico de Excel. O sea, hay una fórmula en Excel que se llama pronóstico. ¿Qué dice esa fórmula? Ojo, les voy a mencionar aquí abajo lo que dice la fórmula. Pronóstico, la fórmula dice que es X, un valor X dado, para un Y conocido y un X conocido. Cuando hablo del Y conocido y el X conocido es que puede ser barriendo todo un rango. En cambio, el valor X es un valor fijo, ¿sí? Entonces, yo me voy a devolver acá. Eso es para que sepan lo que dice la fórmula de pronóstico. Entonces, como es el pronóstico para el año 2021, voy a suponer que el valor fijo es 2021, Entonces, parémonos aquí en la fórmula y miremos de la fórmula en la celda E9, ¿qué es B22? B22 es el valor fijo, el que yo les decía que uno asumía de primera vez, ¿cierto? Entonces yo le puse 3.500.000. Ahí está, B22. Y el valor, según la fórmula, devolvámonos aquí abajo para que nos familiaricemos un poco, dice Y conocido es el de la mitad y X conocido el del lado derecho. Entonces, ¿cuál es el Y conocido? Sería desde el D9, porque yo aquí en la gráfica, en la tabla que construí, coloqué en la columna C todos los valores de X, en la columna Y todos los valores de Y, que son los ingresos, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, Y es D9 hasta D20, ¿cierto? Y en el del lado de la derecha, que es C, sería C9 hasta C20. Miremos la siguiente celda. La siguiente celda, entonces, en el pronóstico sería, obviamente tengo que tener un valor fijo de pronóstico que va corriendo como celda por celda. Entonces ya no sería el B22, que el valor conocido sería el B23. Inclusive yo no necesito ponerle nada, ¿cierto? B23. Entonces, ahí está el B23 y barro los mismos rangos. El Y, que es D9 a D20, y el X, que es C9 a C20. Y así sucesivamente hasta llegar a la última celda, que miremos que en este caso sería como el equivalente, como si tuviera un valor en el B33, que sería el 24º periodo, o sea, el mes 12 de este año, ¿cierto? Y los mismos rangos, porque es con los datos que tengo. Porque obviamente si usted tiene más datos, pues puede ir alimentando la tabla y sería el pronóstico mucho más aproximado
Mejor dicho, esto sería el año 2021 como si fuera a proyectar otro año, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les quería comentar. Entonces, es como atreverse a poner un valor de pronóstico inicial y él automáticamente ya hace los pronósticos. Miremos que aquí en el mes 1 del 2021, si el año anterior era 1.250.000, aquí dijo que en el pronóstico era 1.625.000, en el siguiente era que el anterior era 1.875.000, aquí puso 1.750.000, y miremos que los valores son súper conservadores comparados con el año anterior. Si yo lleno estos datos acá con valores reales, pues obviamente el valor tendrá que en pronóstico ser mucho más aproximado, mucho más real. Por eso les hacía esa advertencia desde ahora a rato, de que esta fórmula de pronóstico de forma sencilla pues se vuelve como muy conservador. O sea, el pronóstico no es nada halagüeño, ¿cierto? No halaga nada. Y obviamente hago aquí la proyección de lo que son los pronósticos, lo que es la demanda real, de lo que he planteado en los pronósticos y demás. Esto sería entonces para el caso de ingresos de servicios de software. Pero vamos a ver otro ejercicio que es el que realmente nos va a servir de referencia para poder hacer el taller del día de hoy. Muy parecido, se los confieso. Ejemplo 2. Se quiere determinar las ventas para el 2021, pronosticar las ventas para este año. Pero miren que aquí ya en los pronósticos ya tengo un poco de información que me va a servir para hacer unos pronósticos más acertados. Entonces miremos lo siguiente. Para poder hacer las gráficas, entonces yo me atreví a colocar en la columna del año 2018, series 1. En el año del 2019 coloqué series 2. En el año 2020, series 3. Y en el pronóstico para este año, series 4, que representan las líneas de colores de la gráfica que está a su lado derecho, ¿sí? Y lo hice como líneas de tendencia, ventas por tecnología, un ejemplo, ¿no? Entonces, explicación de la fórmula, nuevamente, pronóstico, X, un valor fijo, dado, digámoslo así. El Y conocido, que es un rango, y el X conocido, que es otro rango. Ojo, para la solución, el año a pronosticar debe ser fijo, para este caso específico, 2021, porque eso es lo que quiero pronosticar, para el año 2021. El Y conocido es cuando varía el rango de mes, entonces el Y conocido lo va a tomar así, luego así, y demás. Ese es el Y conocido. Y el X conocido siempre va a ser el mismo, el año, que va a ser del año 2018 al 2020. Entonces, ¿qué pasa? También lo tomé de un texto como para poder hacer algo como más práctico y más aterrizado a la realidad, ¿cierto? El otro fue simplemente un ejercicio que me planteé para mostrárselos de una forma bien simplista, pero este digamos que es como un dato más aterrizado, más a la vida real. Entonces, vamos a suponer que tengo todos estos datos del año 2018, por ejemplo, en enero del 2018 tenía por servicios 700.000, en el 2019, en el mismo periodo, en enero, 760.000, y en el 2020 ya creció a 1.890.000. Miremos el mes 12. Por ejemplo, en el mes 12, diciembre del 2018, 750.000. En diciembre del 2019, 1.768.000. Y en diciembre del 2020, 2.920.000. Entonces, mire que año por año, digamos que la tendencia es creciente, ¿cierto? Y eso se refleja aquí en las gráficas. Entonces, ¿qué hago en pronóstico? Aplico la misma fórmula, me paro aquí, en la celda F6, que sería el pronóstico para el primer mes de este año, y el valor fijo, ¿cuál es? F5, mírelo, aquí está, F5, que es 2021. Corrámonos a la siguiente celda, sigo con el mismo valor, F5 hasta la última celda, es un valor fijo. Y el valor de Y, C6 a E6, y el valor de X es otro rango,
C5 a E5. En cualquiera de estas celdas, el X no va a variar, porque simplemente tengo la variable X, que va a ser los años, digámoslo así. Y el que realmente va a tomar la variable que cambia periodo por periodo, año por año, va a ser la variable Y, que siempre va a ser la celda o el rango del periodo que corresponda. Enero para este, febrero para el siguiente, marzo para el siguiente, y así sucesivamente. Pero esos serían Bien. las X, profe, ¿cierto? Sí, este sería el de las Y, el Y conocido, ¿cierto? El X conocido son los diferentes Los años. meses de los años. Los años. No, Por el ejemplo, X conocido son los abril años. sería abril 2018, 2019, 2020. Esos son los X. Los años. No, Ah, el ok. X conocido son los años que nunca va a variar. Siempre va a ser este rango. 2018, 2019, 2020. Miremos aquí la celda otra vez. Parémonos aquí en F6, ¿cierto? Entonces, me devuelvo. El valor fijo conocido X, F5, ese nunca va a cambiar porque es para el año 2021, ¿cierto? En cualquiera de las celdas. El Y conocido, entonces mire que aquí dice que es C6 a E6. Mírelo, C6 a E6. Ese es el Y conocido. Y el X conocido es C5 a E5. Mírelo, ahí está. Cualquier celda que yo me pare va a ser lo mismo, vea. C5, E5. Parémonos en esta última celda. El X no varía porque es el año. O sea, el X lo he fijado como el año, el Y el que siempre va a variar dependiendo del mes que esté tomando, ¿cierto? ¿Sí? Y el valor fijo siempre va a ser 2021. Por eso como que subrayo y resalto esas celdas, digámoslo así. Y obviamente las celdas sombreadas aquí en este color, como tirando color medio naranja, es magenta, es porque es el de la fórmula, de la aplicación de la fórmula de pronóstico, la fórmula típica de Excel para pronóstico. Y obviamente pues yo puedo hacer la gráfica, entonces puedo barrer todos los rangos y generar la gráfica, que es lo que está acá, que es como está dado en el instructivo, ¿cierto? Entonces, eso era lo que les quería plantear para el día de hoy. Entonces, si miramos acá, miremos que la línea que se ve como de color medio naranja o magenta sería el equivalente al de series 1, la de que es como grisecita series 2, año 2019, la de color como naranja, ese sí, series 3, año 2020, y la del pronóstico, series 4, que miremoslo acá, sigue siendo bastante conservadora, ¿cierto? Series 4, que es... No, lo dijo mal. Ah, no, perdón, series 4 es la naranja, perdón, series 4 es la naranja, sí, discúlpeme. Serie 1, la de abajo, serie 2, la que le sigue encima, serie 3, la gris, y serie 4, la naranja. Sí, discúlpeme, me equivoqué. Entonces, ahí ya podemos ver que este pronóstico, aplicando Excel, entre más datos tengamos y mejor hagamos los barridos para la definición de las variables, dependiendo de la fórmula, queda mejor definido el pronóstico, que veníamos de una fórmula muy conservadora y una aplicación muy conservadora, como lo vimos en este ejemplo muy sencillo, a un ejercicio con mucha más información, más años, más periodos, por lo tanto el pronóstico debería ser mucho más acertado. En este caso, más creciente y pues más halagador para el que está haciendo el análisis o el que está haciendo la proyección para el año siguiente, ¿cierto? Este sería entonces el resumen de pronósticos en cuanto a toda la temática que hemos visto a nivel teórico de fórmulas y a nivel práctico según la aplicación de la plantilla. Profe, una pregunta. ¿Puede mostrar otra vez el archivo? Yo le pregunto algo. ¿Cuál? ¿Este mismo archivo? Sí, profe, ese mismo. Permítame un momentico. Ok. Claro. Permítame un momentico porque ya lo había sacado acá. Listo, dígame. Sí, ahí está. Profe, entonces, pues en el taller 4 realizan, pues
organizamos Ya los les voy a módulos. decir, ya les voy a dar la inducción para el taller, ¿de acuerdo? Ah, listo, listo. Tomen esta plantilla como base para este ejercicio del taller 4. Eso era Ah, lo que bueno, les profe. quería. Sí, bueno, yo me salí, pero no importa. Ahí yo voy a entrar a la plataforma, permítame un momentico, y me voy a meter al taller 4. Y se los voy a compartir. A ver qué es lo que dice, ¿cierto? Entonces, metámonos aquí en la plataforma, taller 4. Miren lo que dice. Cada archivo con el nombre del taller, el 4 y los nombres de los participantes. No se le olvide, solamente me suben uno por grupo. Se quiere determinar los servicios en demanda para el 2021, o sea, pronosticar. Entonces, obviamente aquí se ve pues como muy desbaratado porque está en texto, pero quiere decir que aquí en la columna del 2021 no hay nada porque eso es lo que ustedes van a pronosticar. Entonces, tenemos mes por mes, de enero a diciembre de cada año. Por ejemplo, para el 2019 tengo estos valores, para el 2020 tengo estos valores. Mejor dicho, no nos hablemos nada raro. Esto es como si hubiera sido el año pasado, esto es como si hubiera sido este año y esto es como si fuera el año siguiente, ¿cierto? Pero bueno, vamos a suponer esto, año 2019, año 2020 y lo que pronosticamos para el año 2021. Solución, explicación de la fórmula de pronóstico. Recuerden que pronóstico es igual a un valor X, fijo normalmente, un conocido Y, que es un rango, y un conocido X, que es otro rango, ¿cierto? El año a pronosticar debe ser el año fijo 2021, algo parecido como el ejercicio anterior. Sale bastante sencillo, muchachos y chicas. El conocido Y varía el rango en mes, o sea, son los valores mes por mes, de los periodos mes por mes, y el conocido X el rango de año, que es igual al 2019 y 2020. O sea, es casi calcar el otro ejercicio, solo que estamos con unos datos diferentes, unos años relativamente diferentes y pronosticar este año 2021. ¿De acuerdo? Entonces miren que no es tan complicada la situación para la solución del día de hoy. Estamos acercándonos a las 8 de la noche. Ustedes saben que yo llamo a lista cuando entremos a la parte de taller. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a este descanso, volvemos más o menos a las 8:09. 8:09, 8:10. Trabajamos esos 20 o 25 minutos en el taller. Si lo hacen antes, maravilloso, porque podemos hacer la retroalimentación un poquito más holgados de tiempo antes del quiz y demás. Si por X o Y motivo no terminan el taller antes de las 8:20, 8:25, pues terminado el quiz, cada uno, por favor no se me retiran y retomamos el taller hasta terminarlo, que esa es la idea. Pues a mí me interesa mucho que ojalá en vivo, en directo puedan, si no hacer la totalidad del taller, su gran mayoría para que podamos aclarar las mayores dudas. ¿Les parece? Sí, profesor. ¿De acuerdo? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, entonces a partir de este momento voy a cerrar la cámara, el micrófono Claro, y profe. les salgo más o menos a las 8:09, 8:10 de la noche. Voy a tomar un pequeño descanso, espero que hagan lo mismo y ahora nos volvemos a ver. Gracias.
aquí de regreso del descanso. Entonces continuamos, por favor, en la tarea de abordar el taller del día de hoy. Recuerden que vamos a hacer una retroalimentación justo antes del quiz, del parcial individual por plataforma. Y observo que me falta solamente una persona. Ah, ya está, qué bien. Para tener el quórum completo de los participantes. Listo, entonces, por favor. Bueno, qué pena, de pronto yo ingresé 2 veces que estaba cambiando de dispositivo, entonces qué pena ahí me veo duplicado. Ah, bueno, sí, correcto. Ok, gracias. Y recuerde que aquí estamos las dos por esa cuenta, Valeria y Valentina. Entonces, ¿será que hay otro más que está por ahí que de pronto yo no lo tengo? Ahorita cuando llame a lista me daré cuenta de eso, entonces, por favor, porque yo pues necesito llevar el control de eso. Yo tengo el archivo de referencia y apenas inicien, entonces ahí nos daremos cuenta. Entonces, pilas, que el tiempo va corriendo, ya son las 8:10, pueden arrancar a trabajar en el taller, y si lo terminan ahorita antes de la retroalimentación, muchísimo mejor. Ay, alguien ya me envió ahí el taller, ya lo voy a revisar. Un momento. Una consulta. Dígame. En la gráfica se tiene en cuenta también los meses, o en este caso que serían los años. No, solamente los datos. Básicamente son los datos por meses de los años contemplados, solamente. ¿Listo? Ok, listo, profe. Gracias. En realidad son tres curvas, pues digámoslo así. Bueno, entonces, en este momento me dispongo a llamar a lista. Permítame un momentico y voy a llamar primero a lista. Para saber exactamente quién me falta. Entonces, Miguel Ángel Arias. Presente, profe. Ok, gracias. Cristian Daniel Teortúa. Presente, profe. Gracias. Esteban Benjumea. Presente. Gracias. Luz Adriana Calvo López. Presente. Gracias. Darwin Carmona. Presente, profe. Ok. Diego Fernando Castro. Presente. Gracias. Frankie Duque. Presente, profe. Ok. Juan David Duque. Presente, profe. Muy bien. John Sinhauer. Presente, profe. Muy bien. Esteban Galvis. Presente, profe. Gracias. Andrés Felipe García. Profe, me llamó. Andrés Felipe García. Profe, me llamó. Profe. Okay. ¿Sí? Por acá, qué pena, es que no, como que no, a veces no se me escucha, pero... Sí, ok, gracias, Andrés. Jessica Gómez. Presente. Gracias. Juan Guillermo González. Juan Guillermo. Juan Guillermo. Sigamos. Andrés Felipe López. Presente. Edwin Ferney Martínez. ¿Me escribió por el chat o qué? Permítame un momentico. No, nadie me ha escrito por el chat. Vuelvo a preguntar, discúlpeme. Ferney Martínez, Edwin Ferney.
Presente, profe. Ah, ok. Pedro Nel Montealegre. Presente, profe. John Alexander Muñoz. Presente. Gracias. Lady Yamilín. Presente, profe. Gracias. Valentina. Valentina. Presente, profe. Y Valeria. Presente. Ustedes hablan igualitico. Sí, un poquito. Pero aquí estamos las dos. Danilo Perlaza. Presente, profe. Hernán Darío Reina. Presente, profe. Ok. Gustavo Adolfo Rodríguez. Presente, profe. Ok. John Alejandro Salazar. Presente, profe. Víctor Manuel Tapasco. Presente, profe. Julián David Toro. Presente, profe. Y Camilo Andrés Valencia. Presente. Profe, usted había llamado ahorita a Juan Guillermo Montoya González. Sí. Ah, profe, presente. Pues la verdad no escuché. Ah, eso Disculpe. sí. Muchas gracias, compa. Eso sí, muchas gracias. Bueno, entonces veo aquí en la asistencia. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, estamos en pleno. Ok, muchas gracias por la asistencia, por la participación. Voy aquí a colocar una nota. Todos. Ok. Muy bien. Entonces prosigamos ahí con lo del taller. Ya veo que hay varios que han hecho el taller. Voy a revisar aquí rápidamente. Creo que me lo ha enviado John Alejandro Salazar. Permítame un momentico, yo lo miro aquí rápido. No hay pierde, con esa plantilla no hay pierde para hacer este ejercicio. Taller 4. Voy a revisar el de John Alejandro y seguidamente el de Andrés Felipe García. Pues el pronóstico está bueno. Y la línea de pronóstico, la gráfica no la veo bien. No sé si pueden arreglar eso. La gráfica no se ve bien, de John Alejandro Salazar. El pronóstico está bueno. Los cálculos de pronóstico están bien. Pero la gráfica no se ve bien. Falta. Bueno. Ahorita vamos a mirar el de Andrés Felipe. Perfecto. Está perfecto. Perfecto. Gracias, profe. Sigo mirando el de Cristian Daniel Ateortúa. Vamos a mirarlo. Sí, está perfecto también. Muy bien. Es que no hay pierde, muchachos. O sea, hay veces se equivoca uno no sabe. Porque estoy escribiendo aquí una cosa. Ay, cometí un error, perdón.
Están en la jugada. Bueno. Ya voy a revisar el de Camilo Andrés. Camilo Andrés, ya mismo lo reviso. Y luego reviso el de Darwin. Camilo Andrés. Sí, está correcto. Camilo, está perfecto también. Gracias, profe. Gracias. Bueno. Voy a revisar ahorita el de Darwin. Perfecto. Van 1, Gracias, profe. 2, 3, 4, 5. 5. Me faltan 4. Voy a esperar unos 2 o 3 minuticos más y si no hago la retroalimentación para lo del quiz. Los que no alcancen a terminar el taller, entonces les ruego el favor que se queden. De los que ya me presentaron el taller, cuando terminen el quiz se pueden retirar. O sea, salimos rápido hoy de esto. Está muy bien, está muy ágiles. Profe, ¿el taller lo sube a la plataforma? Sí, hay que subir toda la plataforma. Toda la Listo. plataforma. Listo, ya lo subo. Ok, gracias. Profe, ya lo subí. Ah, sí, van 5 grupos ya. 2, 3. Van 5 grupos. Faltarían 4 en este momento. Me faltan 4. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a esperar unos 2 minutos aproximadamente más, 3. Les hago la inducción. Y repito, los que no terminen no hayan terminado el taller, luego del quiz pueden continuar en él. Me faltan 4. Ok. Vamos bien. Voy a irme preparando en la plataforma para hacerles un repaso. Profe, ya lo subí. Perfecto, gracias. Bueno. Vamos bien. ¿Algunos otros de los 4 grupos tienen listo el cálculo, los cálculos de pronóstico o todavía están pendientes ahí? Hasta ahora han subido o han reportado 5 grupos realizado el taller. Me faltan 4. Les voy a esperar otro minuto más. Les hago la retroalimentación y entraríamos al parcial 1 por plataforma de forma individual. Ah, ahí ya envió otro Danilo Perlaza. ¿Qué le digo? Ok, sí señor. Ok. 6. Me faltan 3. Esperar otro minuto y ya. Arrancamos con la retroalimentación.
Entonces les ruego el favor a los 3 grupos que todavía están pendientes de subir el taller después del quiz, después del taller, perdón, después del parcial individual por plataforma, se queden conmigo acá para terminar el taller y se puedan retirar. Voy a hacerle entonces la inducción rápida como retroalimentación de lo que hemos visto hasta ahora. Obviamente solamente tocaríamos los temas del 1 al 3 del quiz 1 parcial 1 por plataforma. Recuerden que en el primer tema vimos lo que fue los conceptos básicos de los modelos de simulación. Había una definición básica que dice que un modelo de simulación es un proceso que se da en la realidad mediante la construcción de modelos que resultan del desarrollo de ciertas aplicaciones específicas. O sea, es una réplica de la realidad, en otras palabras. Obviamente eso da para muchos errores, son onerosos, muy dispendioso realizarlos, elaborarlos, porque pueden tener muchos errores, muchas fallas inicialmente. Al proceso de experimentar con un modelo de simulación se denomina simulación. Un modelo se denomina, el proceso de experimentar con ese modelo se le denomina simulación. Y la simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real, ¿sí?, y llevar a cabo experiencias con él. Y ya sabemos que hay pues, muchos simuladores hoy día y casi todos lo usamos a través de simuladores para evitar precisamente cometer los errores en la vida real. O sea, estar entrenados, capacitados y ¿por qué no reflejados o replicados según las aplicaciones o los procesos que quieran correr de la vida real en esos modelos? Eso fue lo que vimos en la tutoría 1. En la tutoría 2, clase 2, vimos las famosas cadenas de Markov, que se usan básicamente para hacer predicciones futuras. Consiste en analizar el movimiento actual del comportamiento de una variable discreta continua con respecto al año. Cuando hablamos al año, es a un periodo de tiempo, ¿no? Es un procedimiento en cadena y se emplea para la toma de decisiones. Recordemos que en las famosas cadenas de Markov trabajamos fue con matrices, puras matrices de transición. ¿Por qué hablamos de matrices de transición? Porque es una matriz en un periodo, luego la otra matriz en el otro periodo, pero teniendo siempre en cuenta que la matriz siguiente se basaba en un periodo o valores o eventos de una matriz anterior. O sea que una cadena en Markov es una serie de eventos en la cual la probabilidad o las probabilidades de que ocurra esos eventos dependen del evento o de los eventos inmediatamente anteriores. En efecto, esas cadenas, las cadenas de este tipo, tienen memoria. Recuerdan el último evento. O sea, recuerden que una matriz de transición de un periodo depende eminentemente de la matriz de transición del periodo anterior. Y así se condiciona las posibilidades de los eventos futuros. Bueno, vimos también lo de Chapman-Kolmogorov, que era aplicar esos conceptos de las matrices de transición, o sea, las matrices de n pasos, donde n pasos significa cada periodo, el periodo 1, periodo 2, periodo 3, etc. Y Chapman-Kolmogorov era como aplicar esas cadenas o aplicarle a esas cadenas de Markov, a esas matrices de transición de Markov, cálculos de probabilidades con un vector condición, donde según Chapman-Kolmogorov, esa matriz de transición de probabilidades es igual al vector condición o vector inicial de participaciones, por decirlo de otra manera, por la matriz de transición del periodo seleccionado o solicitado. Luego vimos en la tutoría 3, en la pasada clase, lo que es la regresión lineal, que no es más que hallar, de acuerdo a unos datos dispersos, una línea de tendencia o la ecuación de una recta. ¿Por qué hablamos de línea de tendencia? Porque es buscar como una línea que reúna la mayor
cantidad de datos posibles, lo más cercanos posibles, valga la redundancia, a ella misma, a esa ecuación o recta encontrada. Básicamente la función es construir ese modelo de ecuación, dados unos valores de X independientes, hallar la ecuación Y para predecir esos futuros. O sea, una Y que es una variable dependiente de una variable X, donde tiene un valor constante, coeficiente A, más la pendiente B, o la constante A que se llama también beta sub 0 y la pendiente que se denomina también beta sub 1 según los documentos teóricos y por definición que están inclusive aquí en plataforma. Como les decía, les quedo debiendo para que entonces en la próxima clase empezando hablemos de la aplicación calculadora de regresión lineal para que veamos la aplicabilidad y cómo se opera, cómo se maneja, que es bastante útil. Eso es en esencia entonces lo que les quería mostrar como repaso, retroalimentación rápidamente a nivel conceptual de lo que hemos visto hasta ahora de conceptos por definición de modelos de simulación, cadenas de Markov, regresión lineal, y hoy pues obviamente no sería parte de esta, los pronósticos. Entonces, a partir de este momento, permítanme un momentico, yo voy a dejar suspendo la grabación